Bienvenidos a la segunda parte de Esperanza Web. Estamos listos para desarrollar este programa con cada uno de ustedes desde sus hogares y lugares de origen en distintos puntos del país y el mundo. Recuerda cuál es nuestra página web y cómo puedes comunicarte con nosotros. Si estás en el Twitter, coloca al final de tu pregunta hashtag o numeral La Gran Esperanza. Entonces nosotros vamos a poder tomar nota y hacer la pregunta aquí al pastor Alejandro Bullón, que ya está con nosotros. Lo vamos a presentar en unos instantes más para que puedan saludarlo. Está también ahí nuestro site en el internet, www.esperanzaweb.com. Ahora sí vamos a dar la bienvenida al pastor Alejandro Bullón. Buenas noches, pastor. Una vez más, bienvenido al programa Esperanza Web. Buenas noches a todos. Es muy bueno estar aquí para responder algunas preguntas que todavía quedan en el corazón. Así es, pastor. El día de hoy hemos hablado sobre un tema importante. Vivir sin esperanza no es vivir, basado en el libro de Judas, versículos 10 al 13. Y antes de dar inicio, nosotros queremos compartir con ustedes un testimonio que ha llegado hasta nuestro correo electrónico. Dice lo siguiente. Luis Alberto Sepúlveda nos escribe lo siguiente: somos un pequeño grupo de alcohólicos y drogadictos, muchos de los cuales ya hemos aceptado a Jesús. Nosotros estamos en proceso de iniciar una nueva vida. Por supuesto, no nos faltan dificultades. Lo maravilloso es que en esta semana tenemos 4 nuevos amigos que han aceptado a Jesús. Nosotros nos atrevimos a realizar esta semana en la casa de una de las personas que lamentablemente aún tiene problemas con el alcohol y está con mucho esfuerzo saliendo de las drogas. Este pequeño grupo es en la 4ª región de Choquimbo, Chile, localidad de Tierras Blancas, a cargo del pastor Aarón Castillo, en el distrito de Serena Oriente. Un abrazo a todos y si es posible, por favor, envíennos saludos, ya que el viernes y sábado vamos a ir todos a la iglesia con la gracia de Dios. Algo importante, hemos tenido hasta ahora 22 visitas en esta semana y un promedio más o menos de 19 visitas por día. Que la paz de Dios sea con ustedes y por favor, oren por nosotros para poder estar libres de las garras del vicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Alberto Sepúlveda, desde Chile. Quisimos compartir esta noche este testimonio que nos impactó y nos alegró bastante. Lo bueno es que seguimos luchando para poder encontrar la paz y sobre todo la esperanza. Pastor, ¿qué le pareció nuestro testimonio esta noche? Bonito. Creo que yo ya dije en el sermón algo acerca de ellos. Continúen creciendo, continúen avanzando, porque la vida cristiana es crecer y avanzar. Muy bien, pastor. Vamos a dar inicio entonces a nuestro segmento de preguntas. Muchas personas dicen, y nos comenta nuestra amiga Mónica Márquez por el Twitter, ella desde Antioquía, Colombia, que el amor no es un sentimiento. Pero yo sí creo que es un sentimiento porque es lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que puede decir usted según el mensaje que ha dado, pastor? El amor es Dios. Dios no es sentimiento. Dios es un principio, es una persona y tiene principios. El amor desde el punto de vista bíblico es un principio. El sentimiento pasa, el principio dura. Dios es eterno, el amor es eterno. Juana Vargas desde Lima, Perú nos dice, ¿cuál es la iglesia del amor? Si en realidad todas las iglesias hoy en día hablan de amor. Pues una cosa es hablar del amor y otra cosa es vivir el amor. ¿Quieres saber cuál es la iglesia del amor? Ve a la iglesia, ve si te tratan con cariño, con amor, si las personas se extienden las manos unos a las otras, si se abrazan, si hay un clima de amor, un ambiente de amor, y si respeta los marcos protectores del amor, que es la ley de Dios. Ya expliqué eso en el mensaje. Muy bien, Ricardo Ojeda desde Lima dice lo siguiente. Hay pasajes en la Biblia donde se menciona que Dios aborrece. ¿Cómo es posible si Él es un Dios de amor? El problema no es con Dios, el problema es con el ser humano. Ya expliqué la otra noche. Dios da el mensaje al escritor bíblico y el escritor bíblico usa sus palabras. El pobre escritor bíblico, cuando ve la tristeza de Dios delante del pecado, para el escritor bíblico, en su lenguaje humano, la palabra adecuada es aborrecer. Solo que para nosotros aborrecer es una palabra de actitud negativa. Para Dios es apenas la tristeza que siente por la actitud rebelde del ser humano. El problema es de palabras humanas. Infelizmente la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue escrita en lenguaje humano. Y hay que entender que el ser humano busca figuras humanas, usa palabras humanas, y las palabras humanas no siempre dicen todo lo que realmente Dios quiere decir.
Muy bien, tenemos más preguntas en estos momentos y vamos a compartirlas con ustedes. Nos dicen la siguiente: ¿por qué si la Biblia es el libro del amor, hay muchas partes en las que se encuentra destrucción y muerte? E incluso pecados que nosotros como seres humanos pues encontramos terribles. Porque si hay amor, es porque existe también desamor. Si hay vida, es porque existe muerte. Entonces, ¿qué acontece? El Señor Jesucristo tiene una invitación que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, venid a mí. Si tú vas a Jesús, estás yendo a la vida, estás yendo al amor. Pero tú eres libre, y si tú rechazas a Jesús, estás rechazando la vida, estás rechazando el amor. Y cuando tú rechazas la vida, caes en el terreno de la muerte, caes en el terreno del desamor. Y entonces, como la Biblia es un libro de libertad y muestra los dos caminos, Moisés dice: he aquí que he colocado delante de ti la vida y la muerte, pues para los que aceptan a Jesús y aceptan la vida y aceptan el amor, la Biblia presenta el cuadro maravilloso de una vida de amor. Pero para el que rechaza a Jesús, rechaza la vida y rechaza el amor, la Biblia tampoco oculta la triste realidad de vivir en el mundo del desamor, en el reino de la muerte. Muy bien, está explicado entonces, y ahí está Fernando de la Cruz, él está en Lima, Perú, y por correo nos escribe lo siguiente: pastor, yo creo que muchas veces el amor no es suficiente, porque yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no tengo dinero. Muchas veces paso por muchas necesidades. ¿Cómo es posible entonces que el amor que yo tengo por ellos y el amor que ellos me tienen a mí sea suficiente? El amor es suficiente, querido. El hecho de que no tienes dinero no tiene que afectar el amor, porque si el hecho de no tener dinero afecta tu amor, entonces tu amor es sentimiento, no es principio. Por eso tienes que preguntarte si lo que te lleva a decir amo es sentimiento o es amor. El sentimiento solo es amor cuando las cosas van bien, pero el principio sigue siendo amor cuando las cosas van mal. Muy importante y muy interesante este último concepto. Y ahora nosotros tenemos aquí una pregunta de César Briceño, desde Lima, Perú. También él dice: si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor en el mundo? Y esta es una de las preguntas clásicas cuando se habla del amor de Dios. Pero es que el mundo fue creado por Dios y Dios le confió al ser humano el mundo. Voy a hacer una ilustración. Le pasó el título de propiedad de la tierra, del mundo, al ser humano, para que el ser humano administre y cuide y proteja el mundo. Pero ¿qué hizo el hombre? En lugar de cuidar el mundo, ¿qué hizo? Agarró el título de la propiedad de la tierra y se lo pasó al diablo. Y el diablo es el rey de la muerte, el señor del desamor. Entonces él trajo dolor, trajo traición, trajo violencia, trajo miseria, trajo hambre. Y hoy día vivimos hasta que Jesús no vuelva a esta tierra. Por eso la vuelta de Jesús es la esperanza bienaventurada del cristiano. Pero hasta que Él no venga, estamos viviendo en el reino de este mundo. Jesús mismo dijo: mi reino no es en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a convivir con el dolor. Pero no es porque Dios dejó de amarnos, es porque nosotros voluntariamente le pasamos el título de propiedad de la tierra al diablo. Muy bien, muchas gracias, pastor, por la respuesta a esta pregunta tan común y sobre todo con una respuesta tan interesante. Continúa enviando tus preguntas, tus dudas en el Twitter. Coloca al final del comentario que tengas hashtag o numeral La Gran Esperanza. Hay una pregunta más de César Briceño. Él nos dice lo siguiente: es cierto que el amor es justo, pero también en la Biblia se mencionan muchos pasajes que hablan de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona el amor de Dios con esta ira de Dios? Pues ya lo expliqué cuando expliqué la palabra aborrecer. Es la misma cosa con la palabra ira. Más preguntas que llegan hasta nuestro programa aquí en Esperanza Web. Mi familia, en este caso mi mamá, nos dice Luz Valle desde Boston, aceptó y se bautizó y se entregó a Dios. Lamentablemente falleció unos meses después. Por eso mis hermanos ya no siguieron adelante con conocer a Jesús. Están muy mal anímicamente e incluso tienen problemas con las drogas. ¿Cómo puedo yo entender el concepto de amor y esperanza? Nos dice Luz Valle desde Boston, Estados Unidos. Tienes que entender que Dios no mató a tu mamá, Dios no mandó a tus hermanos a las drogas. Ellos optaron ese camino, ellos escogieron. La muerte de tu madre, ya lo explicamos en el tema de la muerte. Todos vamos a morir, yo voy a morir mañana. ¿Cuál es el problema con morir? Todos vamos a morir. Ahora, ¿nos quedamos tristes con la muerte? Claro que sí. Pero el cristiano se entristece con esperanza.
no se desespera delante de la muerte, no piensa que porque la mamá murió acabó el mundo, no. Ahora, ¿por qué tus hermanos fueron para las drogas? Porque ellos escogieron ese camino, no porque Dios los llevó para allá. Por lo tanto, no culpes al amor de Dios con las decisiones que ellos han tomado, no tiene nada que ver. Muy bien, Raquel desde Bambamarca, esto en Cajamarca, una ciudad del Perú, nos dice, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en mi vida? ¿De qué maneras? Desde que te despiertas, el hecho de que respiras, el hecho de que hay sol, el hecho de que hay pan para comer. Ya imaginaste si un día despiertas sin poder respirar, si no hay sol, si no hay pan, ¿qué sería de ti? Estarías muerto. El amor de Dios se manifiesta en todo, cada minuto, cada detalle de la vida es solo por el amor de Dios. Hay otra pregunta aquí de Patricia por el chat. Ella nos dice lo siguiente. ¿Cómo podemos mantener un buen concepto del amor, siendo que hoy en día, a través de los medios de comunicación y el Internet, nosotros vemos que se tergiversa este concepto? El mundo lo presenta de otra forma. Ahí que está. Si tú te alimentas de lo que solamente los vehículos de comunicación hablan del amor, haciendo del amor un sentimiento banal, un sentimiento enfermizo, y llamándole a la pasión amor, pues tu concepto de amor se va a distorcer. Por eso es que tú tienes que ir a la fuente del amor, que es la palabra de Dios, y entender lo que es Dios y que Dios te ama. Y Él es el amor concreto, Él es el amor principio, no es amor sentimiento. Te ama en todo momento. Tú tienes que optar por o te alimentas de las fuentes de esta vida o te alimentas de la palabra de Dios. Y aunque necesariamente en esta vida tenemos muchas veces que beber de las fuentes de esta vida, pues nuestra fuente principal de información y de alimentación intelectual, espiritual, tiene que ser la palabra de Dios. Muy bien, aquí hay una pregunta que nos llega a través del Twitter. Es Omar Mateo Culen y nos dice lo siguiente. Dios es amor, pero ¿por qué se nos dice, y dice en la Biblia también, que vamos a sufrir un castigo eterno si es que nosotros no llegamos a ir al cielo? Querido, Dios es amor. Mira, yo no sé si te resulta tan difícil entender a las personas. Dios es amor, ¿tá? Dios es amor. Ahora, yo me subo al último piso de un edificio de 20 pisos y me arrojo. Dios es amor, pero porque Dios es amor, ¿va a ir contra mi decisión de matarme? No, me voy a matar. No porque Dios dejó de amarme, me voy a matar a pesar de que Dios me ama. Me voy a matar porque escogí ese camino. Querido, el resultado de tu pecado, o de mi pecado, o del pecado de cualquier uno, el resultado, las consecuencias, la muerte eterna, consecuencia del pecado, no es porque Dios deja de amarte, es porque ese es el camino que escogimos. No tiene nada que ver con el amor de Dios. Muy bien, tenemos más preguntas. ¿Qué estrategias podemos utilizar en nuestras iglesias para mostrar correctamente el amor de Dios? Nos dice Cristina Borges. Hay que estudiar la palabra de Dios y hay que mostrar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos algunas preguntas, Pastor Bullón, del día de ayer, el tema de la muerte. Quedaron por ahí algunas interrogantes. Y nuestra amiga Silvia Sanabria nos dice lo siguiente. Quisiera preguntar, Pastor, si es malo visitar la tumba de nuestros seres queridos. ¿Por qué sería malo? Yo visito un monumento de Cristóbal Colón, cuando visité el monumento de Cristóbal Colón cuando estuve en Génova, visité la casa donde él nació, en fin, ¿acaso no visitamos lugares turísticos? Ahora, tu padre no está, el cuerpo de él no está ahí, ¿por qué no ir y visitar y recordar que tu padre fue tu padre, tú lo amas? Llevar una flor, ahora no lleves la flor pensando así. Mi padre se va a sentir feliz porque le llevo la flor. No, tu padre no sabe nada. Su cuerpo está en la tierra, el soplo de vida volvió a Dios. Entonces, ¿para qué tengo que llevarle la flor? Para que las otras personas tal vez sientan que tú te acuerdas de tu padre y para que tú mismo te sientas bien sabiendo que te acuerdas de tu padre. Pero no porque tu padre te está mirando ahí diciendo qué bonito que mi hijo se acuerda de mí, porque él ya no existe. Muy bien, aquí está Melanie Rodríguez Santos también con una pregunta sobre el tema de ayer que fue sobre la resurrección y la muerte, ¿no? Ella nos dice lo siguiente. Habló usted, pastor, sobre la incineración. Correcto. Pero ¿qué sucede si las cenizas las echan al mar? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Nos pregunta Melanie. Si las cenizas las echan al mar. Mira, ¿hasta qué punto tú conoces a Dios?
¿Hasta qué punto tú conoces el poder de Dios? ¿Tú crees que Dios, con el poder que tiene, no tiene poder para juntar las cenizas? Si hizo al ser humano del polvo, no puede juntar las cenizas. Oh, querido, no dudes del poder de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, vamos a resucitar y vamos a resucitar, porque la promesa de Dios es esa. Yo no sé cómo lo hará Dios, pero yo sé que Él es poderoso para hacerlo. Muy bien, tenemos otra pregunta también sobre lo que es la muerte. Nos dice lo siguiente Walter Lescano. ¿En el cielo, Pastor Bullón, habrá familias así como en la tierra? ¿Y qué sucederá entonces con aquellos que al morir la esposa o el esposo vuelven a casarse? Querido, cuando llegues al cielo le preguntas a Dios. A mí no me preguntes porque la Biblia no lo dice. Muy bien, Pastor Bullón nos dice lo siguiente. Cuando una persona muere, pero antes de morir acepta la salvación de Cristo, pero toda su vida no cumplió la ley de Dios porque no la conoció. ¿Qué sucede con esta persona? ¿Va al cielo? La salvación no es por cumplir la ley de Dios. La salvación es por el Señor Jesucristo. Si tú te entregas al Señor Jesucristo, estás salvo. Si tienes tiempo para vivir en armonía con la voluntad de Dios, vas a vivir. Y si no tienes tiempo, vas a morir, sin nunca haber guardado los mandamientos de Dios. Pero es que tu salvación no depende de haber guardado mandamientos. Tu salvación depende de tu entrega al Señor Jesucristo. Karim Valdivia nos dice, ¿qué es el soplo de Dios? ¿Es algo simbólico o algo real? Hasta donde yo entiendo, la Biblia me dice que Él sopló. ¿Por qué tengo que pensar que es simbólico? La Biblia dice sopló. La Biblia dice hizo Dios al cuerpo humano del polvo de la tierra. Es un texto literal. Yo no tengo nada que pensar en simbolismo. Muy bien, nosotros continuamos invitándote a escribirnos. Estamos en www.esperanzaweb.com. El tema de hoy es el amor, la vida, la esperanza. Y por supuesto también ingresa al Twitter. Coloca tu pregunta y al final puedes poner hashtag La Gran Esperanza. Pastor Bullón, nos dicen lo siguiente. ¿Qué es la esperanza? Pregunta Chris Mesta. ¿Es un sentimiento? ¿Es un valor? ¿Es un principio? ¿Cómo podríamos describir? La Biblia, Pablo dice, en Jesucristo nuestra gran esperanza. Jesucristo es la esperanza. Por eso digo que hay diferencia entre la esperanza del diccionario, que es el deseo de que suceda algo bueno, y la esperanza del cristiano, que es una persona concreta, Cristo. Es la seguridad de su palabra, la seguridad de su promesa, la seguridad de su persona. Luis Eduardo Villar Quispe, desde Lima, Perú, nos pregunta, Pastor, ¿cómo puedo amar a las personas que me hacen daño y me tratan mal? Mira, cuando alguien te trata mal y tú, en lugar de amarlas, vamos a decir, las odias o guardas rencor o guardas resentimiento, ese resentimiento que tú guardas hacia esa persona no te hace bien a ti, no te ayuda a ti. Ese resentimiento solo te destruye a ti y no le hace mal al otro. Entonces, hasta por sobrevivencia, no guardes resentimiento, perdona y ama, porque eso te hace bien a ti. Ahora, hay una cosa, querido, es perdonar y otra cosa es dar otra oportunidad. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mira, te voy a hacer una ilustración que mi sobrino me estaba haciendo ayer. Soy un empresario y tú eres mi empleado y eres el gerente de la empresa y tú me robas y me ocultas y te descubro y me pides perdón. Yo te debería llevar a la cárcel porque me has robado, pero tú me dices, mira, tengo una esposa, tengo hijos, perdóname, ya estás perdonado, te perdoné. Ahora tú me dices, entonces devuélvame el empleo. No, querido. No confundas una cosa con la otra cosa. Estás perdonado, yo te perdoné, no tengo nada contra ti, ya no necesitas pagarme, no vas a ir a la cárcel, estás perdonado. Pero no me pidas que te dé de nuevo el empleo. Ese es el asunto. Ahora, con Dios es diferente, pero es Dios, porque Dios es Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios, que cuando Dios perdona, Él cada día te da una nueva oportunidad. Por eso el amor de Dios es incomprensible. Pero querido, no cobremos de los seres humanos el amor de Dios. Muy bien, ahí está Percy Gamarra también por el Twitter y nos dice, ¿qué hacer con aquellas personas que van a la iglesia pero tienen un temperamento difícil?
provocan, causan de repente problemas, no cambian y siguen yendo y siguen causando este tipo de problemas. ¿Cómo hacer en esta situación? No podemos echarlos por amor, no podemos de repente tener alguna represalia contra esas actitudes por amor. El texto de Judas dice que con amor, cuando una persona está creando problemas al cuerpo, con todo amor debe ser separado del cuerpo. Te voy a hacer una ilustración. El brazo es útil al cuerpo, pero si se pudre el brazo y comienza a pudrirse, lo que se llama la gangrena, el médico viene y toma una triste y radical decisión y dice: Oria, infelizmente te voy a amputar el brazo. No es lo ideal, pero hay que cortar el brazo para salvar el cuerpo. Y muchas veces cuando un elemento es pernicioso y está destruyendo la iglesia, con todo cariño y con todo amor, porque la disciplina eclesiástica es parte del amor de Dios. Hay que tomar la medida disciplinar, y eso no tiene nada que ver contra el amor de Dios. La iglesia puede amar y perfectamente disciplinar. Yo siempre digo, el problema no es la disciplina, es la manera como se disciplina. Hay que disciplinar con amor. ¿Y cómo sería entonces este tipo de disciplina? ¿Cómo se imparte? ¿Algún ejemplo, alguna ilustración? No, por ejemplo, un miembro de iglesia cae en adulterio, está viviendo con dos mujeres dentro de la misma iglesia. La iglesia tiene que expresar su reprensión y decir: mira, esta actitud no es coherente con los principios que la iglesia vive. Entonces tú no eres miembro de la iglesia. Eres bienvenido, hay lugar para ti, siéntate aquí, te amamos, pero tú no eres miembro de iglesia, porque como un miembro de iglesia puede estar viviendo la vida de pecado que tú estás viviendo explícitamente, haciendo mal y trayendo oprobio y vergüenza y dolor para la propia iglesia. Muy bien, Julia León nos dice, ¿cómo podemos transmitir esperanza y mostrar amor a hermanos nuevos en la fe, o tal vez hermanos que ya pertenecen a la iglesia hace algún tiempo, que han tenido problemas entre ellos, es decir, rencillas entre personas de una misma denominación? Nosotros hay que amar a las personas. Yo no estoy entendiendo la pregunta. Las personas vienen con sus heridas y hay que amarlas simplemente. Y en estos casos, ¿cómo ayudar a propiciar una reconciliación? Esto también es parte Es que del yo no amor. tengo que ayudar a propiciar nada. Yo solo tengo que amar a las personas. A veces yo, cuando comienzo a querer agarrar a uno, agarrar al otro, amarrarlos a los dos, me meto en problemas. Nosotros tenemos que crear en la iglesia un clima de amor, un ambiente de amor donde las personas vengan, se sientan amadas y aprendan a amarse entre ellas también. Muy bien, ahí está Efraín por el Twitter, nos dice lo siguiente: ¿Dios muestra su amor mediante pruebas o sufrimientos? ¿No suena esto contradictorio? Mira, a veces el amor de Dios te habla con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. No quieres escuchar, entonces Dios deja que la vida te golpee. Por favor, nunca digas que Dios te manda dolor, porque Dios no origina dolor. Dios permite que la vida te golpee. ¿Para qué? Para tu propia salvación. Porque si no, tal vez tú te perderías. Y Dios te ama tanto que permite que la vida te golpee para que tú recapacites y vuelvas a Dios. Carla Jorquera nos dice lo siguiente: soy Carla, directora de jóvenes de San Juan en Argentina, una iglesia. Hace un tiempo ya un joven vino y me dijo: yo vengo a la iglesia porque sé que tengo que venir y porque así me enseñaron desde pequeño, pero realmente yo no sé lo que es la esperanza. Como líder, nos dice Carla, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué hacer? Simplemente amarlo, a crear en la iglesia un clima donde él un día pues despierte. Tú no puedes colocar conceptos en las cabezas. Nuestro problema es ese: nosotros queremos meterle a todo el mundo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Crea en la iglesia un ambiente donde la propia persona llegue a sus conclusiones. Nuestro trabajo es educativo, es crear un ambiente de amor, porque la iglesia es amor, donde las personas aprendan a amarse, aprendan a vivir el amor, aprendan a amar al Señor Jesucristo, por ejemplo, por palabra y por actos.
Muy bien, nosotros continuamos aquí invitándote a que puedas escribirnos. Estamos en el Facebook, estamos en el Twitter y tenemos también un correo electrónico al que puedes escribir. Recuerda que por Twitter coloca tu pregunta y al final puedes poner hashtag La Gran Esperanza. Si estás en el Facebook, puedes buscarnos como Iglesia Adventista del Séptimo Día y también hacer tus consultas a través de este medio. Y también envía tus fotografías, dudas o preguntas a comparte@esperanzaweb.com. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el amor humano y el amor divino? El amor humano trae la mancha miserable del egoísmo. El amor divino no trae esa mancha del egoísmo. El amor humano generalmente ama cuando le conviene. El amor divino ama sin interés ninguno. Muy bien, Pastor, muchas gracias por esto y nosotros queremos invitar a nuestros amigos a continuar enviando sus preguntas. Pastor, ¿cómo amar en medio de un problema? Hay una pregunta aquí que nos hacen, no se han identificado y nos dicen lo siguiente: es un problema familiar. Lamentablemente, el esposo no fue fiel y la esposa hace la siguiente pregunta: yo no siento más amor, pero quisiera luchar por mi matrimonio. ¿Es posible que yo recupere este amor por mi marido? Si tú quieres, si tú le pides a Dios, Dios puede hacer el milagro. Pero por otro lado, la palabra de Dios, vuelvo a repetir lo que ya mencioné, una cosa es el perdón, otra cosa es la confianza. Y la palabra de Dios te da autorización para acabar con ese matrimonio desde el momento que hubo infidelidad de una parte. El mejor camino es el camino del perdón. Y si tú quieres perdonar y pides a Dios que te ayude a perdonar, Dios tiene poder suficiente para transformar tu corazón y ayudarte a perdonar. Muy bien, Can Vilca, desde Arequipa, Perú, nos hace una pregunta que en realidad no tiene que ver con el amor y la esperanza, pero sí con el crecimiento espiritual. Nos dice: ¿cómo puedo fortalecer mi fe a cada día, siendo que a veces me siento tan débil, tan lejos de Dios? Ya lo he repetido tantas veces. Ora todos los días, estudia la Biblia todos los días y busca una persona para traerla a Jesús. Es la única manera de crecer en la fe. Si tú quieres crecer de otra manera, yo tengo una triste noticia: no hay otra manera de crecer en la fe. Tania Grey Arqueros nos dice lo siguiente: ¿cómo debo escoger para no equivocarme a la hora de tomar las decisiones más importantes de mi vida? Una de ellas, la persona con la que estaré al lado pues por el resto de mi vida. Pues vea la palabra de Dios y lee todo lo que la palabra de Dios dice con relación a escoger un compañero para la vida. ¿Qué lección nos enseña Jesús cuando dice que se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás? Esta es una parte de la Biblia y esto nos lo pregunta Lourdes desde el Twitter. ¿Pero qué es lo que pregunta? ¿Qué lección desea enseñarnos Jesús al disputarse el cuerpo de Moisés? Estamos hablando aquí de la resurrección, el versículo de ayer, ¿verdad? Y hay una parte en la que se dice que Jesús disputó el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Por qué está esto en la Biblia? Yo creo que la lección básica es la siguiente. Satanás decía: este cuerpo está perdido porque Moisés golpeó la roca en lugar de hablar con la roca como Dios le había ordenado. Y Jesús le dice: no, yo sé que él ha pecado, yo sé que él ha desobedecido, pero él ha creído en mi nombre y yo lo reclamo para la salvación. Entonces la disputa entre Cristo y Satanás por el cuerpo de Moisés era la disputa que hay por cada uno de nosotros. Porque el diablo viene y dice: no, este miserable ha pecado, ha caído, y nos hace recordar todo lo que hemos hecho. Y dice: este me pertenece. Pero entonces Jesucristo dice: sí, él ha hecho todo eso, pero él cree en mi nombre y entonces yo lo voy a salvar. Prácticamente la gran elección es la disputa entre Cristo y Satanás en base a la fe que la persona tiene en el Señor Jesucristo. Muy bien, ahí está Hingler Mara y dice lo siguiente: Pastor, muchas veces nosotros presentamos primero la doctrina bíblica como seres humanos y luego pretendemos mostrar el amor. ¿Por qué nos sucede a menudo esto? ¿Por qué nos pegamos más a las leyes? Porque no hemos entendido que Dios es amor y que la iglesia de Dios es una iglesia de amor y no hemos entendido cuál es el papel de la doctrina. Porque, querido, la doctrina es importante. ¿Por qué? Porque la doctrina es el camino. Tú traes a la persona al reino del amor, la haces nacer en el reino del amor. Ahora tienes que enseñarle a andar. ¿Y qué es andar en qué? Andar en el camino. Y el camino es la doctrina. Jesús es la doctrina, Jesús es el camino, Jesús es el camino del amor. Entonces no basta hacer nacer a la persona, hay que enseñarle a andar. Ahora, cuando la persona no ha nacido en Cristo y tú ya le quieres enseñar a andar, te metes en problemas.
Muy bien, pastor, estamos llegando ya a la parte final del programa y nosotros queremos leer algunos nombres de amigos, amigas que están aceptando a Jesús en su corazón, han tomado la decisión de recibir un estudio bíblico por internet, nos están viendo en estos momentos y por supuesto desean que oremos por ellos. Ahí está Dafne desde La Libertad, Trujillo, Dafne Carlos, ahí está Edwin Ludeña, él desde Lambayeque, Chiclayo, está Ezequiel Pablo desde Santa Fe, esto en Argentina. Ahí está Juan Carlos Piraval Trejo desde Georgia, en Atlanta, Estados Unidos. Está nuestra amiga Wendy Nazario desde Lima, Perú. Está nuestra amiga Claudia Zamora Araya desde Coquimbo, La Serena. Está también nuestro amigo Ángel Aiki desde Arequipa, Perú. Por ellos y por todos los amigos que están en sintonía del programa en estos momentos a través de internet, que están tomando esta decisión, quisiéramos que usted ore, pero antes, por supuesto, un mensaje final para nuestros internautas. Bueno, que Dios les bendiga, que la esperanza de Jesús esté en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre querido, bendice a todas esas personas que han enviado sus pedidos. Cada uno tiene un motivo de oración. Cada uno necesita en algún aspecto de su vida tu mano poderosa. Yo te suplico que tú extiendas tu mano y los toques y los bendigas y tengan la certeza, la seguridad de que la paz del Señor Jesús está en su corazón, abriendo sus ojos para tomar las decisiones que necesitan tomar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, nos encontramos mañana a las 7:30 de la noche en punto para continuar conversando aquí en Esperanza Web. No te lo pierdas.